¿Qué es la normalidad? La normalidad es una medida utilizada en química para medir la concentración de un soluto en una disolución y se calcula de la siguiente forma. La normalidad, o N, es igual al número de equivalentes gramo de soluto dividido entre los litros de disolución. El resultado nos da la normalidad o concentración normal, expresada en equivalentes gramo partido de litro, o también se dice normal. Un equivalente gramo, peso equivalente o equivalente químico es la cantidad de sustancia que reacciona para producir un mol de producto. En los compuestos ácidos, el número de equivalentes gramo coincide con el número de protones y en las bases con el número de iones hidroxilo. En las sales coincide con el número de cargas de los iones que las forman y en las reacciones de tipo redox nos debemos de fijar en el número de electrones implicados en la reacción. Vamos ahora con el cálculo de equivalentes gramo en ácidos y bases. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, como tiene 2 protones, tendrá 2 equivalentes gramo. El hidróxido de sodio, en cambio, tiene un hidroxilo y por tanto un equivalente gramo. En el ácido clorhídrico, al haber un protón, hay un equivalente gramo. Y en el hidróxido de calcio, al existir 2 hidroxilos, habrá 2 equivalentes gramo. Vamos ahora con las sales. En el sulfato de sodio hay 2 cargas del sulfato y una carga del sodio, pero 2 veces, o sea, 2 cargas también. Bueno, pues entonces hay 2 equivalentes gramo. Siguiente, el cloruro de hierro 3. Hay 3 cargas del hierro y 3 por 1 cargas del cloruro. Entonces hay 3 equivalentes gramo del compuesto. En el yoduro de potasio hay una carga por cada ion, por lo tanto hay un equivalente gramo. En el cloruro de hierro 2 hay 2 cargas del hierro y 2 por 1 cargas del cloruro, lo que nos da un resultado de 2 equivalentes gramo para este compuesto. Vamos ahora con el cálculo de equivalentes gramo en reacciones redox o reacciones de transferencia de electrones. Tenemos la reducción del ion nitrato hacia monóxido de nitrógeno, en la cual se involucran 3 electrones, por lo que hay 3 equivalentes gramo de este compuesto. En la siguiente reacción se tiene la reducción del ion hierro 3+ al ion hierro 2+, en la cual se involucra un electrón y por tanto hay un equivalente gramo de este compuesto en el proceso. Veamos ahora unos ejemplos de cálculo de normalidad. Nos piden calcular la normalidad de 1 gramo de hidróxido sódico en 500 mililitros de disolución. El peso molecular del NaOH es de 40 gramos mol y recuerda que la normalidad es igual a los equivalentes gramo dividido entre los litros de disolución. Primero, calculamos cuántos moles tenemos y después los equivalentes. Escribimos 1 gramo de hidróxido sódico por arriba 1 mol y abajo los gramos que pesa 1 mol, 40 según su peso molecular. A continuación, la equivalencia. 1 mol es un equivalente gramo en este compuesto. Se van los gramos y los moles y quedan 0,025 equivalentes gramo. Por tanto, N es igual a 0,025 equivalentes gramo dividido entre 0,5 litros, que son 500 mililitros.
y nos da un resultado de 0,05 normal. Otra forma de expresar la normalidad es con el siguiente cambio. Normalidad es igual a los equivalentes gramo por la molaridad que ya hemos visto. Veamos un ejemplo. Calcula la normalidad de una disolución de ácido sulfúrico 3 molar. Como hemos visto, normalidad igual a equivalentes gramo por molaridad. El ácido sulfúrico con 2 protones tenía 2 equivalentes gramo y la molaridad nos la dice el enunciado, 3 molar. Por lo tanto, 3 por 2 es igual a 6 normal. Y es importante saber que la normalidad es una medida de concentración que se encuentra en desuso, ya que conlleva a equivocaciones. Aunque el ácido sulfúrico tenga 2 equivalentes, se sabe que se desprotona por etapas, generando un equivalente en cada una, que coincide con una pérdida de protón. Por ello, decir que el ácido sulfúrico genera 2 equivalentes es un tanto confuso. Genera 2 equivalentes en el proceso completo, pero si nos fijamos solo en una etapa de desprotonación, genera tan solo un equivalente.